vamos a diseñar un amplificador con una ganancia de voltaje de 125, una corriente de emisor de 4 miliamperes y un voltaje colector emisor de 12 volts. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que siempre nos conviene, pues si ya tenemos el valor de IE, es obtener el valor de RE. Y recuerden que el valor de RE, porque lo vamos a hacer muy seguido aquí, 26 milivolts entre 4 miliamperes, que es la corriente de emisor que se nos marca aquí, ¿sí? Entonces, haciendo el cálculo, nos daría 6.5 ohms. Ya que tenemos RE, entonces el siguiente paso es, de acuerdo a el amplificador, sus características, trabajar con otro dato que tenemos, que es ABRL. ABRL, si se acuerdan, es igual, para esta configuración, ¿sí? Sería RC en paralelo con RL igual a, entre RE. Se saca de que de esta configuración donde hay capacitor en paralelo con RE, la ganancia que llamamos la vez pasada como nula, o la que habíamos aprendido desde entonces, era menos RC entre RL, entre RE. Siempre cuando ya hay resistencia a carga, entonces la resistencia que está a la salida, ¿sí? En este caso RC, se hace un paralelo con la resistencia de carga y eso se divide. Bueno, y eso se trabaja igual entre RE, ¿sí? Entonces, en este caso, la ganancia de voltaje es menos 125. No contamos con el valor de RC, pero sí con el de RL, que es 2.2 kilo ohms. Y conocemos a RE, ahorita ya lo conocemos, que es de 6.5. Entonces, de ahí despejamos el valor, ¿sí? Este producto nos da 812.5 ohms, ¿sí? Y RC en paralelo con 2200 están de acuerdo que es igual al producto de las resistencias que están en paralelo entre la suma de estas resistencias, ¿sí? De ahí, despejando lo que sería el valor de RC, ¿sí? Despejando RC, ya haciendo todos los pasos, RC sería igual a 812.5 por 2200 entre 2200 menos 812.5, ¿sí? Y esto operándolo, ¿sí? Nos daría 1288.28 ohms, ¿de acuerdo? Este sería el valor de RC. Bueno, entonces, para encontrar, ya tenemos RC, esta de aquí, nos faltaría RE. Para obtener RE, pues analizamos la malla de salida, que es esta. Entonces sería 20 volts con los que alimento, 20 volts menos IC, que es de 4 miliamperes, por RC, que ya la tengo, que es de 1288.28 ohms, menos el voltaje colector emisor, eso nos los da como dato, es 12 volts, menos IE, que es igual a IC, por el valor de RE, que la desconocemos. Entonces de ahí despejamos RE, que sería igual a 20 volts menos 4 miliamperes por 1288
2.28 por 4 miliamperes, perdón, sería 5.153 volts menos 12 volts entre 4 miliamperes nos da una resistencia de 711.72 ohms, ¿sí? Este sería RE. Bueno, nos faltaría calcular la resistencia de acá arriba, que le llamamos R1, y esta resistencia de acá abajo, que es R2. Entonces, primero tenemos que calcular, recuerden, de acuerdo a lo como estuvimos calculando, el voltaje del emisor, que es la corriente emisor por la resistencia del emisor. La corriente es 4 miliamperes, la resistencia es 711.42 ohms, ¿sí? Entonces, nos da 2.84 volts, ¿sí? El voltaje en la base va a ser la suma de 0.7 volts más 2.84 volts, es igual a 354 volts. Esto nos va a servir para calcular el valor de R1 y R2. Bueno, entonces vamos a calcular el valor de R1 y R2. Vean cómo estamos repitiendo pues nuestros mismos cálculos que hemos hecho a lo largo de esta teoría, del manejo de esta teoría. Ahora, ya tenemos R2, ya la podemos calcular de antemano porque es menor o igual a 1/10 de beta por RE. Sabiendo en este caso que beta es igual a 250, y RE es de 711.42 ohms, entonces diríamos que nuestra R2 debe ser menor o igual de 17.785.5 ohms, ¿sí? Como nos marca, si ustedes ya lo fueran a hacer en sentido práctico, si ya pusieran valores prácticos en laboratorio, tienen que ser R2 menor o igual de este valor, entonces tendrían que escoger 15K y de ahí calcularían con 15K es todo lo de aquí adelante, ¿sí? Para que no, no variara tanto sus resultados. Ahora, ya que tenemos este valor, vamos a calcular R1. Entonces, R1, ¿sí? Si se acuerdan, R1 es igual a el voltaje de alimentación, en este caso 20 volts, que tenemos, ¿sí? 20 volts, menos el voltaje en la base, que habíamos quedado que era de 3.54 volts, entre 3.54 volts, ¿sí? Por R2, que es 17.785.5. Ahora, recuerden que esto sale de esta fórmula, que el voltaje en la base es igual a R2 por el voltaje de alimentación entre la suma de R2 más R1, y de ahí tendrían ustedes que despejar R1. Tienen todos los datos, ya nada más despejan R1, ¿sí? Eso para recordarles, ¿no? Nos sale 82.000, R1 es de 82.697
.5 ohms. Décimas, un poco más grande, un poco más chica, depende de las décimas que hayan tomado en sus operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya tendríamos con esto el valor de R1. Vamos a marcar, este es R1, este es R2, ¿sí? Bueno, ya tenemos esto. Ahora ya tenemos todas las resistencias, lo que nos faltaría son el valor de los capacitores. Para ello, primero vamos a calcular lo que sería la impedancia de entrada, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Para este circuito, vamos a recordarlo, con esta configuración que está aquí marcada, ¿sí? Donde tenemos un capacitor en paralelo con RE, ¿sí? Y es divisor de voltaje. La impedancia de entrada era R1 en paralelo con R2 y eso en paralelo con beta RE, pero RE minúscula, esta RE. Entonces, R1 en paralelo con R2 ya lo tenemos, bueno, no lo tenemos, lo vamos a calcular, entonces vamos a hacerlo. Primero, antes que nada, entonces calcular R1 en paralelo con R2, antes que nada, ¿no? Entonces, calculemos R1 en paralelo con R2, ¿sí? O sea, 82.697 en paralelo con 17.785.5 nos da 14.637, ¿sí? 14.637, ¿sí? Entonces tomamos este dato, tomamos esto y hacemos ¿sí? El paralelo. Entonces, ZI es R1 en paralelo con R2 y esto en paralelo con beta RE. Si quieren, calculamos beta por RE. Beta es de 250 y R ya habíamos visto que era de 6.5. Entonces, beta por RE va a ser igual a nos da 1625. 1625, entonces hacemos el paralelo, R1 en paralelo con R2 da 14.637 ohms y eso lo hacemos con 1625 en paralelo. ¿Sí? Estos son ohms, ¿sí? Entonces, eso en paralelo con 14.637 me da 1462.61 ohms. Entonces, ya tenemos la impedancia de entrada. La siguiente, tenemos que calcular entonces ya el capacitor CI. Si se acuerdan de la fórmula, era 1 entre 2pi por la frecuencia por el valor de RS más ZI. ¿Sí? Entonces, F, ¿qué frecuencia? Este circuito está trabajando a 2 kHz, ¿sí? La frecuencia normal de trabajo de la señal es de 2 kHz, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia de corte que vamos a tomar es 10 veces más pequeña, que serían 200 Hz. Entonces, la vamos a colocar 200 Hz, la frecuencia. Entonces, tendríamos 1 entre 2pi por 200 por RS. RS es de 50 ohms. La ponemos de 50 ohms, ¿de acuerdo? Más ZI, que quedamos que es 1462.61 ohms, ¿sí? Entonces, ZI sería igual a
1462.61 más 50 por 2 por pi por 200. Me da 526 nanofaradios. ¿Sí? Y vamos a calcular el capacitor de salida. El capacitor de salida es muy fácil, acuérdense, es 2pi por la frecuencia de corte por R, en este caso RL más RC. Entonces RL en este caso la tenemos que es de 2200 más RC, que es la que calculamos. La RC que calculamos es de 1288.28. La sumamos, la multiplicamos por la frecuencia de corte que es 200, luego por 2, luego por pi. Sacamos la inversa y nos da 228 nanofaradios. Ahora nos toca el que es el cálculo un poquito más grande, el de C, ¿sí? El de CE. CE es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia de corte por RE, pero esta es minúscula. Entonces, recuerden que RE sería igual a RU1 en paralelo con R2 en paralelo con RS entre beta más RE en paralelo con RE mayúscula. ¿Sí? Entonces, no diferencien de esta a esta, son diferentes, ¿de acuerdo? Porque muchos se van con la finta y calculan mal. Entonces, vamos a calcular el valor de RE, ¿de acuerdo? El valor de RE, entonces, quedamos que para calcularlo tendríamos que hacer el paralelo de R1 y R2, que ese ya lo teníamos, el paralelo de R1 y R2 ya lo es de 14.637, R1 en paralelo con R2 es igual a 637 ohms. Y luego eso lo tenemos que hacer en paralelo con RE. Entonces, RE, si se acuerdan, perdón, no con RE. RE es de 6.5. Con RS. RS es de 50 ohms, que es la resistencia interna de su generador de funciones. Entonces, vamos a hacer eso. R1, 14.637, que es el paralelo de R1 con R2, y eso en paralelo con 50 ohms. Y luego lo vamos a dividir entre la beta, que es de 250. Vamos a sacar ese resultado. Entonces, 14.637 en paralelo con 50, obviamente nos va a hacer un número más pequeño que los 50, y esto lo vamos a dividir entre 250. Nos da 0.19, ¿sí? 0.19. A esto le vamos a sumar 0.19 más RE, ¿sí? Y R es de 6.5, que es 6.69. Esto lo vamos a hacer para obtener RE 6.69 en paralelo con nuestra RE, la que obtuvimos de nuestros cálculos. Y la RE que obtuvimos de los cálculos nos salió de 711.72, más o menos, ¿no? Entonces, 6.69 en paralelo, a ver, 6.69 en paralelo
con 711. Voy a anotar bien aquí para que se vea bien. 6.69 ohms en paralelo con 711.72 ohms nos da. Obviamente que nos va a tender a dar un número muy parecido al más pequeño, ¿sí? Que es de 669. Entonces nos da 663. ¿Sí? Y ahora sí, ya calculamos el capacitor, que es 1 entre 2 pi por 6.63 ohms por la frecuencia de corte, que para esto es de 200 Hz, ¿sí? La calculamos y nos da un capacitor de 119.9 Hz. Microfaradios, perdón. 119.9 microfaradios. Este sería nuestro capacitor. Y ahí, entonces, ya con esto tendríamos todo nuestro circuito. Nuestro capacitor de 119 microfaradios en el emisor.